presenta. La esquizofrenia afecta a 24 millones de personas en todo el mundo. Más del 50% de estos pacientes no están recibiendo la atención adecuada. Este trastorno ocupa el 5º lugar en la lista de padecimientos que producen mayor discapacidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Gloria Contreras y como siempre me da mucho gusto darles la bienvenida a este programa de salud de Excelsior Televisión. Quédese con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar acerca de un trastorno mental y me refiero a la esquizofrenia. Y bueno, para platicar sobre esto, le doy la bienvenida al doctor Jeremy Cruz. Él es médico psiquiatra y además es adscrito a la clínica especializada Condesa. Jeremy, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Gloria. Muy buenos Feliz días. año. Igualmente. Oye, platícanos primero, ¿qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental que afecta aproximadamente al más o menos entre el 1 y el 2% de la población general. Este trastorno se caracteriza por una serie de síntomas que pueden ser ideas delirantes o alucinaciones. Una idea delirante generalmente va a ser una idea falsa, fuera de la realidad, que tiene un contexto específico para el paciente. Mientras que las alucinaciones van a ser auditivas, visuales o somáticas. Y estas pueden ser simples o complejas. Esto ya va a depender del interrogatorio que haga el experto en salud mental, más una serie de síntomas como aplanamiento afectivo, dificultades, por ejemplo, académicas a lo largo de la vida, porque esta es una enfermedad que generalmente empieza en la infancia y en la adolescencia y puede desencadenarse más o menos como en la edad adulta en los pacientes. Y además de aplanamiento afectivo hay también como una serie de alteraciones en aislamiento, se presentan aislamiento social, dificultades también para entender como las emociones de las otras personas, y esto va desencadenando una serie de cosas que termina en algo que llamamos el primer episodio psicótico. Así es. Oye, entonces, para resumir, podríamos decir que esto se relaciona con aquellas personas que ven y escuchan cosas y sienten cosas en su cuerpo que realmente no existen. Exactamente, que está fuera de la realidad. Que está fuera de la realidad. Oye, ¿qué pasa en el cerebro de las personas con esquizofrenia? ¿Qué está fallando o qué desequilibrio hay ahí? Hay una serie de múltiples explicaciones para esquizofrenia. Actualmente la psiquiatría contemporánea menciona que es una enfermedad biológica. Entonces hay una serie de genes candidatos que pueden estar asociados a la psicosis. Los pacientes con esquizofrenia presentan un desequilibrio en una serie de neurotransmisores. Están asociados actualmente la dopamina, el glutamato y menormente serotonina y norepinefrina. Y el punto aquí principal es no nada más hay un desequilibrio en los neurotransmisores, sino también hay un desequilibrio en la formación de redes neuronales. Muchas personas con esquizofrenia presentan una serie de alteraciones tanto en sustancia gris como en sustancia blanca, diferentes a los que la población general podía presentar. Y esto habla que es una enfermedad que podría tener o estar involucrada en el neurodesarrollo. Claro, oye, ¿podemos decir que entonces las personas ya nacen con esta predisposición? Existe una predisposición, pero no necesariamente todo el mundo tiene que ser afectado. Ajá. Hay otros factores que se agregan antes o que se agregan antes del nacimiento, específicamente factores asociados a la madre, al padre, y otros factores que vienen posterior al nacimiento en las personas, donde si la familia tiene violencia, si existe un medio un poco caótico y demás, la persona entonces podría tener mucho más riesgo a sufrir. Todo esto influye. Esquizofrenia. Oye, te voy a invitar a que veamos la historia de Patricia. Ella es una paciente que tiene esquizofrenia, la diagnosticaron hace 4 años, ahora tiene 39, y nos platica su historia y fue muy, pero muy interesante escucharla. Vamos a verla y regresamos. Claro. Ella es Patricia y tiene esquizofrenia. Hace 4 años empezaron los síntomas. Todos los días escuchaba y veía cosas que realmente no existían y además tenía delirios de persecución. Me sentía muy perseguida y por la radio, por la tele, por todo lo que oía, hasta por lo que, por ejemplo, tú me decías. Yo empezaba a hacer ideas de que me estaban siguiendo, pensaba que me veían hasta por los espejos y entonces tapaba los espejos y mi mamá se alarmaba porque también quería tener la cortina abierta, yo la quería tener cerrada porque yo tenía mucho miedo de salir. La esquizofrenia se presenta por igual en hombres y mujeres y puede ocurrir a cualquier edad. Sus principales síntomas son el aislamiento, timidez, alucinaciones visuales, auditivas, gustativas, táctiles y olfativas, irritabilidad y pérdida de contacto con la realidad.
Tienen alucinaciones auditivas de daño, que están criticándolo constantemente, hablando sobre su conducta o que les dan órdenes. Pueden ser órdenes muy sencillas o incluso órdenes de decirles que se hagan daño a sí mismos. En los pacientes con esquizofrenia existe una alteración en la producción de dopamina. Se trata de un neurotransmisor que controla la forma en que percibimos los estímulos y la manera en que interactuamos con los demás. Y de tal forma, este desbalance o desequilibrio que hay en la dopamina es lo que estaría generando las alucinaciones, esta pérdida del sentido de realidad. Se trata de una enfermedad genética, o sea que uno efectivamente ya trae la vulnerabilidad a presentar esta enfermedad y una enfermedad del neurodesarrollo. En México, alrededor de 1 millón de pacientes padece este trastorno psiquiátrico y se estima que solo 2 de cada 10 enfermos acude al médico a recibir atención. Por otra parte, hay quienes acuden a lugares donde solamente consiguen empeorar su condición mental. Encontramos que acuden al chamán, al brujo, al hierbero, al santero, y esto pues evidentemente retrasa el tiempo valioso en recibir atención específica para el tratamiento de la esquizofrenia. Gracias a su tratamiento, Patricia ya no tiene alucinaciones y su vida, como ella lo dice, ha mejorado de manera significativa. Si su familiar manifiesta alguna cosa rara o dice cosas raras, pues que inmediatamente lo lleven, porque tanto la familia como el paciente pues tienen que ser asesorados por personas adecuadas. Está bien. Bueno, yo la veo bien y todas las personas me dicen, pues está bien tu hija. Qué bueno que la llevaste rápido. Informó Gloria Contreras. Bueno, veíamos ahí a Patricia que nos platicaba toda su historia de todas estas sensaciones que tenía, las alucinaciones, y qué fue lo que sucedió, que su familia, pues lo primero que pasó fue que se asustó, ¿no? Decían, ¿qué le está pasando a mi hija? Pero afortunadamente en el caso de ella, al mes ya estaba recibiendo un tratamiento. Esto me imagino que no es lo común, ¿no? Justamente es eso. Los pacientes tienen hasta periodos de diagnóstico superiores a 8 años para algunos trastornos mentales. Con los trastornos psicóticos tardan entre 8 y 10 años en recibir atención adecuada. ¿Y por qué pasa esto? ¿Porque los familiares no se animan a llevarlos o porque los llevan a otros lugares que no son los adecuados? Entre un 10 y un 20% de los familiares los llevan primero con brujos. Exacto. Y después los llevan con algún médico que no necesariamente es experto en salud mental, y posteriormente son enviados con psicólogos, y los psicólogos ya son quienes nos refieren directamente a nosotros, pero para eso ya va un retraso en los tratamientos. Hasta 8 o 10 años, impresionante. Y evidentemente esto agrava la situación de los pacientes, me imagino que también hay más recaídas. Y el tratamiento con los pacientes psicóticos, la piedra angular es el medicamento. Ajá. Oye, Jeremy, más adelante vamos a hablar del tratamiento, pero dime, ¿cuáles serían las señales para que las personas que nos estén viendo puedan darse cuenta que está una situación, a lo mejor no esquizofrenia, ¿no? Pero ya alguna enfermedad mental que pudiera estar presentándose en el paciente? Yo creo que antes de que suceda el primer episodio psicótico, que es donde la persona empieza a presentar alucinaciones, ideas delirantes, las personas que tienen riesgo potencial para presentar síntomas psicóticos como tal tienen lo que se llaman síntomas de ultra alto riesgo, que es el aplanamiento afectivo, el aislamiento social, un bajo desempeño académico, retraimiento, dificultad en entender las emociones y demás. Entonces, las familias podrían observar que está sucediendo justamente algo que no es habitual en los otros niños. Es decir, existe un desarrollo un poco detenido o diferente al de la población general. Ajá, que están, como dices tú, que se aparten, que no sea mucho de convivir con la gente, que les cueste trabajo hacer relaciones con los demás. Todo esto sería una señal de que pudiera estar presentándose ahí, en este caso, la esquizofrenia. Ya las alucinaciones y las ideas delirantes vienen después. Vienen después. Ajá. Algunos pacientes con estos síntomas de ultra alto riesgo pueden presentar algunas ideas delirantes o ideas sobrevaloradas. Es decir, una idea que sí puede tener un componente real, pero que está siendo exagerada o que está siendo llevada más allá. Entonces podrían decir, es que mi tía me ve feo, entonces mi tía me quiere hacer daño. Yo sé que, y podría decirte el paciente, yo sé que esto no es real, esto no es honesto, pero siento que me va a hacer daño.
sea, les da miedo, sí sienten la preocupación de todo esto. Exactamente. Bueno, tenemos ya muy poquito tiempo. Vámonos, ¿qué te parece a las noticias nacionales de salud, Jeremy? Regresamos para seguir platicando sobre esquizofrenia. Vamos a verlas. Regresamos. Se llevó a cabo la primera reunión de infraestructura en salud, a la que asistieron representantes de 31 estados de la República, en la cual se supervisó y analizó el avance de 300 unidades médicas que se encuentran en construcción en todo el país. La Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco, AC, reporta que en los alrededores del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, a varios pacientes con diabetes se les ha ofrecido una supuesta planta que contiene insulina. Esta asociación, a través de su directora María Elena Mota, hace un llamado a la población para no dejarse engañar con este tipo de productos que solo perjudican la salud. El consumo de fármacos para bajar de peso puede provocar daños en la salud, como altos niveles de colesterol y triglicéridos, y en casos más graves, trombosis. Por eso que la Secretaría de Salud recomendó a la población evitar la automedicación con estos productos, ya que deben ser prescritos por un especialista después de una evaluación médica bajo un estricto control y combinarlo con una alimentación sana y una rutina de ejercicio. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante el último año, Durango registró 0 muertes maternas en las comunidades indígenas debido a la capacitación de más de 400 parteras tradicionales y la entrega de material médico. En Jalisco existe un déficit de enfermeras de entre 35 y 40%. Esto significa que hacen falta alrededor de 7,000 profesionales en esta área. El riesgo que se corre por no contar con las enfermeras suficientes tiene que ver con la calidad de la atención que se brinda a los pacientes. Es momento de hacer una pausa, no se vaya, regresamos con más aquí en Salud. Voz Pro Salud Mental es una red de asociaciones civiles que dan asesoría a familiares y pacientes con enfermedad mental. Usted puede obtener más información en www.vozprosaludmental.org. Qué bueno que sigue con nosotros. Vamos ahora con Deyanira Cano, que nos tiene mucha información de salud. Hola Gloria, muchas gracias. Durante mucho tiempo se ha hablado acerca de cuáles son los cambios físicos y hormonales que experimentan las mujeres durante el periodo de la gestación, pero quizás se le ha dado poca importancia a lo que experimentan los hombres cuando van a ser padres. Y es que de acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Michigan, se revela que los hombres cuando experimentan esa etapa de la vida sufren algunos cambios, como por ejemplo el primer punto es que se reduce el nivel de la testosterona. Y esta hormona está ligada obviamente a la libido y al deseo, y aquí ya se ha comprobado que se puede reducir hasta en un 30% el riesgo de que el hombre le sea infiel a la mujer, por lo que invariablemente también es un gran lazo y una oportunidad para poder afianzar el amor en pareja, y sobre todo también está comprobado que cuando hay una unión se van a reforzar, por ejemplo, sentimientos de fidelidad, apoyo, compromiso y disciplina, tanto para ella como también para el bebé. El segundo cambio que hay es que aumenta el nivel de cortisol. Esta hormona es la encargada del estrés, y lo que prácticamente va a hacer aquí es que va a ayudar a que el hombre esté mucho más alerta para que cualquier accidente, por ejemplo, sea mucho más precavido, actúe mucho más rápido, y también aquí se puede afianzar la relación, ya que finalmente en esta etapa el hombre sí funge como una pareja que está al 100% y atenta a la familia para poder responder así ante cualquier adversidad. Y obviamente, bueno, pues es momento para, cuando se convierten en padres, de disfrutar, de amarse y de inculcar valores, porque invariablemente son etapas que cambian la vida de cualquier ser humano. Para más información yo les invito a que entren a www.salud180.com y nos puedan seguir en las redes sociales, Facebook Salud180 y Twitter @Salud180. Gloria, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Deyanira, te vemos la próxima semana. Y bueno, ya está aquí con nosotros Guadalupe Camacho, ya saben ustedes que ella es la editora en jefe del suplemento de salud del periódico Excelsior. Guadalupe, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Gloria, y feliz año. Igualmente para ti y para toda la gente que nos escucha, ¿verdad? Claro que sí. Oye, a ver, platícanos qué nos traes el día de hoy. Les traigo un detector de caries. Detector de caries. Sí, este aparato es complementario a las radiografías que pueda sacar el experto en salud oral, porque ya sabes que muchos doctores nada más al buen ojo dicen aquí tiene o no caries, pero para estar más precisos, los médicos ahora están utilizando este que tiene una luz fluorescente y se coloca en las piezas dentales del paciente, y ahí se ve la profundidad, el tamaño e incluso
la zona donde está la caries. Oye, y en esta pantalla, por ejemplo, son fotografías las que toma este aparato. Son fotografías, se colocan, no necesita anestesia ni nada, simplemente se coloca dentro y aquí el paciente, junto con el médico, va revisando la caries. Por ejemplo, si es muy profunda, se ve de color rojo como esta o anaranjado. Por ejemplo, en esa hay mucha caries ahí. Es una caries profunda. Si es levemente profunda, se puede ver como azulito y si no tiene, se ve verde. Entonces esto es una ayuda, como dices tú, muy importante para los odontólogos que sepan con exactitud hasta dónde está el daño de la caries. Así es. Incluso, ¿sabes que 99% de los mexicanos tenemos caries? Impresionante, ¿verdad? Así es. Y pasan 8 años entre que llega uno nuevamente con el odontólogo porque casi nunca vamos a una revisión. Dios. Vamos ya cuando nos está doliendo, cuando ya de plano te van a hacer una endodoncia o cuando ya no hay más que pierdas la pieza, ¿no? Exactamente. Y con esto te puede ayudar incluso para que tengas una limpieza profesional. También. Y además no duele nada, obviamente, cuando te toman la fotografía. No, no duele. Es una imagen, es solamente luz. Bueno, Guadalupe, pues muchísimas gracias. Muy interesante lo que nos trajiste el día de hoy. Nos vemos el próximo sábado. A ti, muchas gracias. Gracias. Vámonos ahora con las noticias internacionales de salud. Alrededor de 6 personas al día mueren por intoxicación de alcohol en los Estados Unidos. Esto de acuerdo con una investigación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Se trata de una de las principales causas de muerte prevenibles. La intoxicación por alcohol sucede cuando una persona bebió en exceso y puede ocasionar asfixia o provocar problemas en el ritmo cardíaco. La Organización Mundial de la Salud aprobó la inmunización contra la meningitis A, una enfermedad que puede llevar a la muerte en 24 o 48 horas o provocar incapacidad permanente por importantes daños neurológicos. Aunque acaba de aprobarse, esta vacuna se usa desde 2010 en los países africanos que conforman el llamado cinturón de meningitis que se extiende desde Senegal hasta Etiopía. El cáncer de páncreas es uno de los tumores con peor diagnóstico ya que cursa con síntomas inespecíficos. Es por eso que un equipo de investigadores de la Fundación Lungarten en los Estados Unidos desarrollaron un nuevo modelo para hacer crecer células de cáncer de páncreas en laboratorio y en 3D con el objetivo de descubrir nuevas formas terapéuticas y reducir la elevada mortalidad de esta patología. En Colombia, el uso de pólvora durante las festividades de diciembre dejó 866 personas, contusiones, amputaciones y daños oculares y auditivos. Según un informe del Instituto Nacional de Salud de ese país, se registraron 79 pacientes quienes perdieron alguna extremidad, de los cuales el 80% fueron adultos. En cuanto a las lesiones por laceraciones, se reportaron 180 casos en menores de edad y 255 en adultos. Bueno, nosotros continuamos aquí platicando con Jeremy Cruz, él es médico psiquiatra de la Clínica Condesa. Y bueno, Jeremy, estamos hablando acerca de la esquizofrenia. ¿Qué tratamientos hay para esta enfermedad? Sabemos que es un padecimiento que no se cura. Bueno, la piedra angular definitivamente son los medicamentos antipsicóticos. Se pueden combinar con otra serie de medicamentos dependiendo si el paciente presenta síntomas afectivos, se inicia un antidepresivo, si presenta impulsividad, se inicia otra serie de medicamentos. Quiero recordarte que solamente el 2% de los pacientes con síntomas psicóticos es realmente peligroso. La mayor parte de los pacientes con síntomas psicóticos van a ser personas que requieren un tratamiento y que no son peligrosos para la sociedad. Ese es un estigma que se tiene, ¿no? Que los pacientes con esquizofrenia son peligrosos y la verdad es que la minoría, casi nadie, ¿no? Ajá. Oye, ¿en ellos también está recomendada la psicoterapia? Por supuesto que sí, pero existen una serie de psicoterapias específicas para los pacientes que presentan síntomas psicóticos. Antes de iniciar, obviamente, la psicoterapia, el paciente tiene que estar estable. Y funciona excelente. Sobre todo hay unas terapias que tienen que ver con la rehabilitación psicosocial. Es decir, fomentar una serie de conductas saludables va a evitar la recaída. Es decir, si el paciente tiene un trabajo, si el paciente tiene una pareja, si el paciente tiene una buena red de apoyo, es decir, familiares, amigos, va a tener un mejor pronóstico. Oye, ahora háblame un poquito brevemente de los intentos suicidas, ¿no? Sabemos que también en la esquizofrenia y en otros padecimientos, cuando no están en tratamiento, cuando están en la fase psicótica, puede haber estos intentos. ¿Qué es lo que sucede ahí? Bueno, como existe, específicamente los síntomas psicóticos, como existe
estas ideas que a veces pueden ser como aterradoras para los pacientes, el intento suicida es una opción para no escucharlas. En otros pacientes también, al momento en que remiten los síntomas psicóticos, pero vienen los síntomas afectivos por el trauma de lo que pasó, el paciente también puede tener como ideas o intentos suicidas. También. Y entonces van a presentarse y demás. Para esto existe una serie como de tratamientos específicos dependiendo de la causa del intento, de la forma del intento, si fue impulsivo o no. Vamos, ya. Oye, y algo que me llama mucho la atención es la falta de psiquiatras en nuestro país. Dime cuántos hay y cuántos se necesitaría. Brevemente, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Ok. Aparentemente, según los últimos informes que generó el Instituto Nacional de Psiquiatría en la OMS en conjunto, estamos en un déficit del 60% de psiquiatras. Uy. Entonces existe más o menos un 33% de psiquiatras y más. Pero la gran crisis, la gran tragedia es que la mayoría están concentrados en Ciudad de México y de este porcentaje de psiquiatras que existen actualmente, solamente un 10% más o menos está trabajando en el sector público. Solamente el 10%. Exactamente. Ese es un problema, pero muy, muy grave, ¿no? Entonces, existen 4,000 psiquiatras, pero de los cuales habrá entre 400 y 800 trabajando realmente en el sector público. Ay, entonces, pues estamos... ojalá que los presupuestos para salud mental, sobre todo, se pudieran ampliar, pero bueno, eso no nos corresponde a nosotros, de hecho, no más que decirlo. Solamente el 2% del presupuesto el 2%, para salud. Impresionante. Ajá, sí, es de para lo que salud es mental. para salud, solamente un 2%, una pequeñísima parte para salud mental. Jeremy, muchísimas gracias por haber venido. ¿A algún lugar donde te podamos localizar? Yo creo que en mi Twitter, A ver, ¿cuál es? @gemocruz, Ajá, ahí estamos, ¿verdad? ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por haber venido, que te vaya muy bien. Un placer platicar contigo. Gracias, Y Luli. por supuesto también a usted le agradezco su compañía, que tenga un excelente fin de semana y nos vemos el próximo sábado.